un espíritu, es necesario alimentarlo. Bendito Dios, poderoso Dios santo, maravilloso el Señor. Dios les bendiga grandemente, hermanos, a cada uno. Bendito sea el Señor. Mandamos un saludo a los medios de comunicación que nos están viendo y nos van a ver. Dios los bendiga grandemente. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Pues así, hermanos, los invito a abrir la palabra de Dios ahí en Efesios. Maravilloso el Señor. Unos versículos pues muy conocidos, hermanos, bendito Dios. Efesios 2, 1 y 3. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Efesios 2, 1 al 3, voy a leer para ustedes, hermanos. Gloria al Señor. Maravilloso el Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Y dice la bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu para la bendición de nuestras almas. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, grande y maravilloso Dios, usted que mora en gloria, en santidad, usted que vive y reina, poderoso Dios, usted que escudriña la mente y los corazones, Padre Santo, a su nombre sea toda la gloria, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre mío, aquí estamos, Señor Dios Santo, aquí estamos necesitados de su palabra, Padre mío. Aquí estamos, Señor Dios Santo, venimos hambrientos, Padre mío. Venimos necesitados de su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que sea su Santo Espíritu, Padre mío, usando este vaso de barro. Úselo, Señor, como mejor le parezca. Úselo, Dios Santo, para su gloria, bendito Dios. Que sea su Santo Espíritu poniendo esa palabra, Señor, que habla nuestras vidas, Padre Santo. Que sea su Santo Espíritu, poderoso Dios, llevando esta palabra a la mente y al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Abra nuestros corazones, Padre. Abra nuestro entendimiento, Padre, para poder entender su bendita palabra, Señor. Tenga usted misericordia, Padre Santo. Mírenos, Señor Dios Santo, desde los cielos donde mora en gloria, en santidad. Mírenos, Señor Dios Santo, que solo somos un puño de polvo, Padre, que usted ha dado vida, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús le pido de su misericordia, Dios Santo. Hable a mi vida, hable a la vida de cada uno, Padre Santo, de nosotros, Señor, conforme a sus misericordias, conforme a su voluntad, Padre Santo. Usted conoce la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Tenga usted misericordia, ayúdenos, por favor, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios Santo, maravilloso el Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos. Bendito sea el Señor. Maravilloso Dios Santo. Dice aquí donde leímos, hermanos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestro Señor Jesucristo fue el que nos dio vida, hermanos, ¿verdad? Porque nosotros estábamos muertos, ¿verdad? Bendito Dios, espiritualmente, hermanos, bendito Dios. Entonces ese espíritu estaba muerto, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Aunque aparentemente vivíamos o existíamos nosotros, hermanos, pero estábamos muertos. Pero gracias a Dios, Cristo Jesús puso su mirada en cada uno de nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Cristo vino para salvar las almas, bendito sea el Señor.
y nos ha visto con esos ojos preciosos, hermanos, bendito Dios, y nos dio vida, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice el 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu de desobediencia, ese espíritu inmundo es lo que traíamos nosotros también, hermanos. También lo traíamos nosotros. Pero gracias a Dios, hermanos, bendito Dios, que Dios quitó ese espíritu y nos dio un espíritu nuevo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. El tema es un espíritu nuevo, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Anteriormente, hermanos, ese espíritu que teníamos, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, lo alimentábamos con las cosas de allá de afuera, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso. Pero ahora, hermanos, que Él nos ha dado vida y vida, ¿verdad? Bendito sea el Señor, una nueva vida, un nuevo espíritu. Es necesario ahora alimentarlo, hermanos, con la palabra de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y dice el 3, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bendito sea el Señor. Ahora ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de un Dios todopoderoso, del creador del cielo y la tierra, hermanos, bendito Dios. Y Él nos dio vida, y Él nos dio un espíritu nuevo, hermanos, bendito Dios. Porque como dice allí en Ezequiel 37:9, hermanos, que estaban muertos también, ¿verdad, bendito Dios? Y Él sopló vida, hermanos, bendito Dios, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Allí en Ezequiel 37:9, hermanos, poderoso Dios santo, así estábamos nosotros, como aquí también el apóstol Pablo, ¿verdad? Le habla a los efesios y nos está hablando a nosotros, bendito sea el Señor, para que no volvamos atrás, hermanos, bendito Dios, porque dice que éramos hijos de la ira, como los demás, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso. Ahora ya no somos hijos de ira, ahora ya somos de hijos del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Bendito sea el Señor, maravilloso. Ahora entonces, como somos hijos de Dios, hermanos, también es necesario que nosotros, hermanos, le obedezcamos a nuestro Padre Celestial. Porque anteriormente le obedecíamos a aquel padre, ¿verdad? Que es el padre de la mentira, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso. O aunque nosotros no queríamos, ¿verdad? Pero la carne deseaba hacer las cosas de allá de afuera. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Todas esas cosas ya deben de estar muertas, ¿verdad? En nosotros, bendito Dios Todopoderoso. Incluso hasta aborrecer el pecado, porque el pecado es el que nos separa de Dios, hermanos. El pecado es el que nos está separando, que nos puede separar de la salvación, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso. Dice allí en Ezequiel, bendito sea el Señor, 37, gloria a Dios. (37:9), bendito sea el Señor. Dice la palabra, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos secos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, viviendo, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora, hermanos, bendito Dios, somos un ejército grande a nivel mundial, a nivel del mundo, hermanos, bendito Dios, porque a eso vino Cristo, hermanos, a salvar el mundo entero, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso. Ahora nosotros, hermanos, ya nos ha escogido, ya tenemos nuevo espíritu, nos ha dado vida y vida en abundancia, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Así, ¿verdad? Como profetizó el profeta Ezequiel, bendito Dios, así andábamos nosotros, secos y muertos, hermanos, bendito Dios, en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso. Pero bendito sea el Señor, pero ahora ya no estamos muertos, hermanos, sino ya estamos vivos, bendito sea el Señor. Vivimos para Cristo y vivimos para Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Agradarle a Cristo Jesús, hermanos, porque Él nos dio vida, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Por eso dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre,
y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bendito Dios. A veces, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, vemos una iglesia, ¿verdad?, con pocos miembros, ¿verdad?, bendito sea el Señor, y vemos allá la tradicional llena, ¿verdad?, bendito Dios, pero somos más nosotros, hermanos, a nivel mundial, hermanos, bendito Dios, bendito sea el Señor, porque Dios ha tenido misericordia de esta humanidad, hermanos, bendito Dios, y Él hace esos milagros cada día, hermanos, trabaja, como dice la bendita palabra, Él trabaja, Él sigue trabajando, como su Hijo también trabaja, salvando almas, ¿verdad?, restaurando corazones, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, porque nosotros estábamos muertos, ¿verdad?, bendito Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Por eso entonces, bendito sea el Señor, así como Él profetizó también, ¿verdad?, bendito Dios, en nuestro Señor Jesucristo nos dio vida, bendito sea el Señor, porque dice allí en Santiago, vámonos allí a Romanos, hermanos, bendito Dios, maravilloso el Señor, gloria a Dios Santo. Romanos 8, hermanos. Ocho 15, hermanos. Y no nos dio un espíritu cualquiera, hermanos, sino un espíritu de poder, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para dominar, hermanos, para dominar todas las acechanzas del enemigo, para dominar toda trampa del enemigo, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. No nos dio un espíritu pequeño, no nos dio un espíritu débil, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hermanos, bendito. El mismo Espíritu de Dios da testimonio, ¿verdad, bendito Dios Todopoderoso? Dice aquí que el mismo testimonio nuestro, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos ya de Dios. Ya no somos hijos de la ira, hermanos, como éramos antes. Ahora somos hijos de Dios, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Nosotros estábamos muertos, ahora ya tenemos vida, hermanos, y tenemos una esperanza. Bendito Dios Todopoderoso. Él nos dio vida y Él nos protege y Él nos cuida, bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Creo yo que lo sentimos, hermanos, bendito Dios, que ya somos hijos de Dios, cada uno sentimos, hermanos, ¿verdad? Sentimos esa adopción que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ya no éramos nada, ahora ya somos hijos de Dios. No sé si ustedes lo sientan, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, pero se siente que ahora ya soy hijo de Dios, hermanos, ¿verdad? Bendito Dios. Por eso dice la palabra que no contristemos al Espíritu, ¿verdad? Bendito Dios todo, porque el Espíritu siempre anda con nosotros, hermanos, bendito Dios, porque ahora ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por eso dice, pues no habéis recibido, dice el 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no pueden tener ese temor, hermanos. Ya no podemos tener ese temor en nosotros, hermanos, bendito Dios, porque es Dios nuestro Padre, es Dios el que nos dio vida, es Dios el que está con nosotros, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Él nos dio un espíritu de dominio, de poder y de dominio propio, dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso. Entonces, ya no podemos atemorizarnos, hermanos. Como dice la palabra, si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Pero hay que fortalecer ese espíritu que traemos dentro ya nuevo, hermanos. ¿Cómo lo podemos fortalecer? En la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que las palabras que nuestro Señor Jesucristo habla son espíritu y son verdad y dan vida, ¿verdad? Entonces este espíritu necesita alimentarse, hermanos.
necesita alimentarse. Bendito Dios, porque si no lo alimentamos, hermanos, se va a debilitar y puede regresar atrás, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso. Por eso dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud ya no somos esclavos, ahora somos libres, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Vamos allí, ahorita vamos a regresar aquí, hermanos, porque ya no recibimos ese espíritu de esclavitud, bendito Dios Todopoderoso. Allí en Génesis, bendito sea el Señor, cuando maravilloso Dios Santo, gloria al Señor. Génesis 3, 4 creo, bendito sea el Señor. Cuatro, 6, hermanos. Dice la palabra de Dios que ya no nos dio un espíritu de cobardía, hermanos, bendito sea el Señor, de esclavitud. Dice aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, dice, pero no miró. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te señorarás de él. Bendito sea el Señor. Dice, ¿por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho, y asimismo dice, ansioso, dice, bendito sea el Señor, dice aquí el 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Le pregunta, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorarás de él. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. El pecado está a la puerta, hermanos, al acecho y ansioso por controlarte otra vez. Bendito sea el Señor. Pero dice la palabra de Dios que no nos dio un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino porque tú debes dominarlo, a ser su amo. Nosotros somos ya amo, hermanos, del pecado. Si nosotros le decimos al pecado, vete, se va el pecado, hermanos. Bendito sea el Señor. Es lo que quiere decir aquí en Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te aseñorarás de él. Tú serás su amo de él, ¿verdad? Él ya no va a poder dominarte. ¿Por qué? Como dice allá en Romanos, bendito sea el Señor, porque no nos dio un espíritu de esclavitud ya. No podemos tener temor ya, hermanos, bendito Dios, del pecado. El pecado, tenemos la fuerza del Espíritu Santo para dominar el pecado, hermanos. Él es nuestro esclavo ahora, hermanos. Debe ser nuestro esclavo ahora. Anteriormente nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora ya no, hermanos. Ahora tenemos un espíritu que Dios nos dio, y no nos dio un espíritu de esclavitud. No nos dio un espíritu, ¿verdad?, que esté esclavizado. Ya no, hermanos. Un espíritu libre donde podamos adorar, ¿verdad?, al único y verdadero Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. A Él sea toda la gloria, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso. Maravilloso el Señor. Por eso dice aquí, ¿verdad?, donde estábamos, dice el 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Bendito sea el Señor. Dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Bendito sea el Señor. El pecado siempre va a estar detrás de nosotros, hermanos. Siempre va a estar acechándonos. Bendito sea el Señor. Pero allí está el Espíritu de Dios, ¿verdad? Protegiéndonos y cuidándonos, hermanos. Bendito Dios. Dándonos esa fuerza, hermanos, que necesita nuestro espíritu. Bendito Dios. Recordar que ya no tenemos un espíritu de esclavitud, ni que haya temor en nuestro espíritu, sino al contrario, hermanos, fortalecernos en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Maravilloso el Señor. Gloria a Dios. Por eso bendito sea el Señor, vamos allí a Corintios, hermanos. Bendito sea el Señor. Poderoso Dios santo. Primera de Corintios 15. Gloria al Señor. Primera de Corintios 15, hermanos, 45. Dice la palabra de Dios, hermanos, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Bendito sea el Señor. ¿De quién está hablando? Dice el 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Así también, dice el 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero no tenía espíritu. No tenía espíritu todavía. Por eso dice la palabra de Dios aquí, que el primer hombre, Adán, alma viviente, y postrer Adán, espíritu viviente. Está hablando de Cristo Jesús. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, dice. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Fue el que nos dio vida, hermanos, bendito Dios. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, y el espíritu que nosotros tenemos debe ser alimentado, bendito Dios. Allí en Génesis 2:7, allí está cómo Dios primero hizo al hombre, bendito sea el Señor, y después de ser hombre y después de tener vida, de formarlo, Dios le sopló espíritu al hombre, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí la palabra de Dios, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Por un hombre vino el pecado y vino la muerte, por otro hombre vino la salvación de la vida eterna, hermanos, bendito. Estamos hablando de Cristo Jesús, bendito Dios. Allí en Génesis 2, hermanos, Génesis 2, bendito sea el Señor, Dios glorioso. Por eso es necesario, hermanos, alimentar nuestro espíritu. 2:7, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Primero lo formó, por eso dice 1 Corintios, el apóstol Pablo, que el hombre animal fue primero lo formó Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, y después le dio vida, después le dio soplo de vida, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Nosotros estábamos muertos, hermanos, en nuestros delitos, pecados, pero vino Cristo y nos dio vida,
¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu, bendito Dios Todopoderoso. Así como este primer Adán, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ya lo había formado, pero no tenía vida, estaba muerto. Así como estábamos nosotros también, hermanos, en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Pero Él vino, ¿verdad? Y nos dio vida. ¿Por qué? Porque Cristo a eso vino. Cristo es Espíritu, bendito sea el Señor, y Él nos dio vida, bendito Dios Todopoderoso. Maravilloso el Señor, Dios Santo. Por eso dice allí en Corintios, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. De allá bajó del cielo y fue al cielo, hermanos, bendito Dios. Él vino, bajó del cielo para dar vida, ¿verdad? A cada uno de nosotros, hermanos, Él nos ha dado vida. Por eso no hemos recibido un espíritu de esclavitud ni de temor ya, hermanos, porque es Cristo el que ya está con nosotros, por su Santo Espíritu, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. El primer hombre se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, que es Cristo Jesús, es decir, Cristo es el Espíritu, el que da vida, y el que da vida en abundancia y vida eterna, hermanos, bendito Dios todo. El cuerpo va a morir, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, pero el Espíritu que Dios nos da es el que va a ir a dar allá al Señor, a vivir con el Señor, hermanos, porque Dios es Espíritu, bendito Dios. Por eso es necesario alimentar nuestro espíritu, hermanos, bendito Dios, con la palabra de Dios. Dios nos dio ese pan del cielo, que es necesario alimentar nuestro espíritu. Nosotros tenemos un espíritu y lo podemos alimentar no con alimentos de este mundo, hermanos, es con la palabra del Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que Él es el pan que descendió del cielo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros nos alimentemos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, para tener esa fuerza espiritual y que el pecado ya sea nuestro, ya no estemos domados por el pecado, sino al contrario. Nosotros somos amos del pecado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Por eso el pecado cuando viene lo podemos reprender, bendito sea el Señor, cuando nosotros estamos fuertes espiritualmente, hermanos. Por cuando estamos débiles espiritualmente, el pecado nos va a dominar, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Maravilloso el Señor. Dice allí, hermanos, allí en Números, bendito sea el Señor, gloria a Dios Santo. Números 11, hermanos. Números 11, 16. Como estos hombres, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Este pueblo, bendito Dios Todopoderoso, mirando tanta maravilla de Dios, ¿verdad? Tanto prodigio que hacía Dios Todopoderoso a su pueblo, bendito Dios, y aún todavía se quejaban, hermanos, bendito Dios. Vemos aquí, ¿verdad? Este pasaje, cómo se quejaron, que querían carne, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso. Dice allí, hermanos, en Números 11, 16, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, bendito Dios. Vemos aquí, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, que dice, ¿verdad? Se quejaban estos hombres, ¿verdad? Bendito Dios, todo este pueblo contra Moisés, contra Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pidiéndole, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso, que esa carne, dice el 16,
Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. Esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti. Porque ellos no tenían espíritu, hermanos, bendito Dios. ¿Por qué Moisés tenía espíritu? Porque ya hablaba con Dios, vivía con Dios, ¿verdad? Y caminaba en la voluntad de Dios, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Por eso aquí Dios le dice: y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. Cuando nosotros ya cuando ya nosotros hemos recibido el Espíritu, hermanos, tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial, hermanos. Tenemos que caminar en la voluntad de Dios, hermanos, bendito sea el Señor, porque Él es el que nos da vida, es Él que fue el que nos sacó, bendito sea el Señor, de allá de la esclavitud. Nosotros estábamos muertos y nos dio vida, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Por eso Él nos habla y nos habla y nos habla, hermanos, bendito Dios, porque Él nos ama y no quiere que nosotros nos perdamos, no quiere que nuestro espíritu se vaya a la condenación, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Por eso, bendito sea el Señor, como este pueblo, dice aquí en el 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. Y no la llevarás tú solo, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Moisés esperaba siempre en Jehová, esperaba siempre en el Dios Todopoderoso. Así también nosotros, hermanos benditos, debemos ser pacientes para esperar en el Señor, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Porque dice la palabra de Dios que no solamente de pan vive el hombre. Allí en Deuteronomio 8, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Gloria a Dios Santo. Deuteronomio 8, hermanos. Gloria a Dios. 8:3, hermanos. Bendito sea el Señor. Ese pueblo, ¿verdad? Aquí donde leímos ahorita, bendito sea el Señor, se quejaba, bendito Dios, que no había agua, que no había que comer, bendito Dios Todopoderoso. Y Dios siempre respaldaba a su pueblo, siempre respaldaba, nunca dejó a su pueblo, hermanos. Aun cuando su pueblo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, se quejaba y hacía la idolatría, Dios nunca los dejaba, hermanos, bendito Dios, y nunca nos ha dejado a nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Dice aquí, hermanos, Deuteronomio 3, el 2, vamos a leerle. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Dice el 3: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bendito sea el Señor, bendito Dios. Aquí está, hermanos, bendito Dios, que tenemos que esperar en el Señor, hermanos, bendito Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, porque nosotros tenemos un espíritu, hermanos, y necesita alimentarse ese espíritu, hermanos, bendito Dios, no solamente de alimentos, ¿verdad?, de este mundo, hermanos, sino de la palabra de Dios, para alimentar nuestro espíritu. Porque no solamente, como dice aquí la palabra de Dios, dice el 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino que hay que esperar del Señor. Siempre hay que esperar en el Señor, porque Dios nunca nos va a dejar, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Dios va a estar con nosotros, hermanos, bendito Dios Todopoderoso.
pero hay que caminar en su voluntad, hermanos. Hay que esperar en Él, bendito Dios Todopoderoso. Él nunca nos va a dejar, bendito sea el Señor. Él, aunque vengan estas, dice aquí que nos va a afligir, bendito Dios, pero es para probarnos, hermanos, bendito Dios, para esperar en el Señor, ¿verdad? Bendito Dios. En esos momentos, pues nos debilitamos, hermanos, bendito Dios. ¿Por qué nos debilitamos? Porque no alimentamos nuestro espíritu de la palabra de Dios. Porque si nos alimentamos cada día más de la palabra, estamos conociendo más a ese Dios todopoderoso. Él nos ha revelado ese Dios, el poder de su gloria, ¿verdad? Bendito Dios todopoderoso. Él nos ha revelado, bendito sea el Señor, todo el poderoso que es Dios todopoderoso, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Maravilloso el Señor. Por eso dice, para hacerte saber, dice, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bendito Dios todopoderoso. Allí en San Juan 6:63, hermanos, maravilloso Dios. Gloria a Dios. Esto le habló al pueblo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ahora nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios, 6:62. Dice la palabra de Dios, hermanos, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito sea el Señor. Eso es lo que necesita nuestro espíritu, alimentarse de la palabra de Dios. Y allí atrásito, en el 6:35, bendito sea el Señor, Él es el pan que necesita nuestro espíritu, hermano. Es el pan que necesitamos para alimentar, bendito Dios, nuestro espíritu. 6:35, en San Juan, bendito sea el Señor, dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bendito sea el Señor. Maravilloso Dios. Y ahí adelantito dice en el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el de él come no muera. Bendito sea el Señor. Así nosotros también, hermanos, ahora ya estamos vivos, bendito sea el Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, bendito sea el Señor. Ahora ya nos dio vida, bendito sea el Señor. Y como ya tenemos vida, hermanos, necesitamos alimentarnos de esa palabra para fortalecernos cada día más y más en la palabra de Dios, hermanos. Bendito sea el Señor, porque Él es el que descendió del cielo. El primer Adán, bendito sea el Señor, fue hombre terrenal. El segundo, bendito sea el Señor, vino del cielo y fue el que nos dio vida a nosotros, hermanos, bendito Dios. Después de estar muertos, Él nos resucitó, bendito Dios, de entre los muertos, hermanos. Vivíamos, caminábamos entre los muertos, pero Él vino y nos resucitó. Porque Él tiene poder para resucitar, hermanos. Él es la vida, bendito sea el Señor, Dios todopoderoso, maravilloso el Señor. Entonces tenemos que alimentarnos, hermanos, bendito sea el Señor, de esta palabra para alimentar ese espíritu nuevo que Él nos dio. Porque no nos dio un espíritu de esclavitud ni de temor, hermanos. Al contrario, nos dio un espíritu de poder y de dominio propio, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios todopoderoso. Pero es necesario, hermanos, es necesario alimentarlo, bendito Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor, Dios maravilloso. Maravilloso el Señor. Dice ahí también allí en Ezequiel, hermanos, vamos a Ezequiel, bendito Dios, 36. Maravilloso el Señor. 36:26.
lo que Dios hizo con nosotros, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, en su gran misericordia, hermanos, no porque lo merecíamos, bendito Dios, donde estuviéramos, hermanos, bendito sea, a lo mejor ya no existiéramos algunos, bendito Dios Todopoderoso, pero en ese amor tan grande, hermanos, bendito Dios todo, aquí es por eso necesitamos alimentarnos de esta palabra para conocer a este Dios tan poderoso, hermanos, a este Dios tan misericordioso, pero también no nos olvidemos, hermanos, que también es fuego consumidor, ¿verdad? Es amor y es paciente, bendito sea el Señor, pero no nos olvidemos que también es fuego consumidor, bendito Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Para eso nos dio el Espíritu, para eso nos fortalece, porque Él puso su Santo Espíritu en nosotros, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso. Lo que el pueblo de Israel no tenía, hermanos, ahora nosotros lo tenemos, bendito Dios. Él dice que va a estar con nosotros siempre, siempre hasta el fin del mundo. Bendito Dios Todopoderoso. Maravilloso. El Espíritu Santo, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, es el que nos fortalece, hermanos, bendito Dios. Es el que necesitamos cada día nosotros, hermanos, bendito Dios. Él ya nos dio vida, bendito Dios, poderoso el Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos. Por eso la palabra dice que no contristéis al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, es cuando nosotros nos hacemos las cosas que a Dios ya no le agradan, es cuando el Espíritu se pone triste, hermanos, bendito Dios, porque Él siempre anda con nosotros. Recordémonos, hermanos, bendito sea el Señor, cuando queramos ir al pecado, recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que no lo contristemos, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, porque Él anda con nosotros, bendito sea el Señor. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Caminéis en ellos, hermanos. Caminar y ponerlos por obra, hermanos. No solamente oidores, como dice la palabra allá en Santiago. No solamente ser oidores, hermanos, sino hacedores. Porque ya Dios nos dio vida, hermanos. Dios ya nos dio una esperanza de llegar allá a conocerlo, a ese Dios todopoderoso y a su Hijo amado Jesucristo, el que fue a preparar esa morada, hermanos, que tiene preparada una para usted y una para mí, hermanos. Pero hay que caminar, hermanos, conforme a su voluntad. Hay que esperar en Él, hermanos, porque no solamente de pan vive el hombre, hermanos. Hay que esforzarnos a agradarle a Dios. Hay que esforzarnos a buscar más de Dios, hermanos. Porque no solamente de pan vive el hombre, hermanos. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Y es necesario, hermanos, bendito Dios, para llegar a ese lugar santo, santo es caminar, como dice aquí, bendito Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No solamente los guardes, sino que tenemos que hacer la obra, tenemos que hacerlos por obra, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, porque de nada nos sirve traerlos cargando, hermanos, si no los ponemos por obra, si no glorificamos a nuestro Dios por nuestros comportamientos, ¿verdad? Bendito Dios, allá afuera, hermanos, bendito Dios, allá donde pueden glorificar al Dios Todopoderoso, aunque ellos no lo conozcan, hermanos, bendito Dios, pero nosotros ya lo conocemos por su misericordia, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que poner por obra sus estatutos, hermanos, lo que a Él le agrada, lo que Él quiere, hermanos, tenemos que esforzarnos, porque no solamente de pan vive el hombre, hermanos. Nosotros ya no podemos vivir solamente de pan, hermanos. Nosotros ya no podemos vivir solamente en puro de este mundo, hermanos. Tenemos que pensar, nuestra mente debe estar ya pensando allá en la de arriba, hermanos, en esa patria celestial, en esa vida eterna, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Ya Dios nos reveló que aquí este mundo es mentira, es vanidad, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Por eso dice la palabra que no solamente de pan vive el hombre. Es necesario alimentarnos
de ese pan que descendió del cielo, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Dice aquí el 25, hermanos, allí mismo, Ezequiel 36, 25 dice: y esparciré sobre ustedes, dice, igual agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Bendito Dios Todopoderoso. Aún todavía nosotros tenemos ídolos, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Aún todavía tenemos ídolos, hermanos, bendito sea el Señor. Por eso es necesario alimentarnos, hermanos, benditos, para que esos ídolos salgan y que el ídolo sea nuestro Dios Todopoderoso, que reina en nuestros corazones, que vive en nuestros corazones, hermanos, bendito Dios, haciendo la voluntad, haciendo conforme a su voluntad, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Porque esparciré, dice, sobre ustedes y sobre nosotros agua limpia, y seréis limpiados de todos vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Bendito Dios Todopoderoso. A eso vino Cristo, a lavarnos, hermanos, con su sangre preciosa, hermanos. A eso vino Cristo, bendito Dios Todopoderoso, maravilloso. Él sufrió, hermanos, lo que nosotros merecíamos. Él padeció lo que nosotros merecíamos, hermanos, bendito Dios. Él nos dio vida, bendito Dios Santo, en su gran misericordia. Bendito eres, Señor Dios Santo, maravilloso el Señor. Por eso, hermanos, bendito Dios. Vamos allá a Gálatas, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gálatas 5, hermanos. Gálatas 5, 16. Dice la palabra de Dios, hermanos, Gálatas 5, 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bendito sea el Señor. Aquí, hermanos, bendito Dios, dice que, digo pues, dice, andar en el Espíritu. Y si nosotros andamos en el Espíritu, ya las cosas de la carne ya no nos van a dominar, ya no nos van a llamar la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos fortalecido el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que está con nosotros, ¿verdad? Es ese Espíritu el que más debemos de anhelar, hermanos, en nuestra vida, bendito Dios, para que sea Él el que nos guíe, para que sea Él el que nos lleve, hermanos, para que sea Él que tome control de nuestra mente, de nuestros corazones, hermanos, bendito Dios, para no darle cavidad a los deseos de la carne, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Porque el deseo, dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Bendito sea el Señor. Uno y otro van a estar en una guerra espiritual, hermanos, bendito Dios. Una entre la carne y el Espíritu que nosotros traemos. Si alimentamos más la carne, si no alimentamos al Espíritu, la carne nos va a dominar el Espíritu, hermanos, bendito Dios. Y vamos a hacer lo que a Dios no le agrada. Bendito sea el Señor. Cuando Él ya pagó el precio, hermanos. Cuando Él ya sufrió allí en la cruz, cuando Él ya derramó su sangre allí en la cruz por nosotros, bendito Dios. ¿Cómo despreciar, bendito sea el Señor, ese privilegio tan grande, hermanos? Bendito Dios Todopoderoso. Maravilloso el Señor. Por eso dice Santiago dice que un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. Bendito Dios. Ahí en Santiago 5, Santiago 2:26 también, bendito Dios Todopoderoso. Y es como andábamos nosotros, hermanos, muertos. ¿Por qué? Porque ese espíritu que traíamos nosotros, bendito sea el Señor, estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Bendito Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Gloria a Dios.
Santiago 2, me equivoqué, dije 5, ¿verdad? Dos 26, hermanos. Dice la palabra de Dios que porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Así nuestro cuerpo estaba muerto, hermanos, sin ese espíritu. ¿Por qué estaba muerto? Por nuestros delitos y pecados, como decía Efesios, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso. Así también aquí el apóstol Santiago, bendito sea el Señor, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Bendito Dios. Cuando Dios hizo al hombre, bendito Dios, le faltaba el soplo de vida. Lo había hecho, lo había formado ya allí en Adán, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero tuvo vida hasta que le dio, ¿verdad?, el soplo de vida, bendito sea el Señor. Y a nosotros, hasta que llegó Cristo Jesús, hermanos, bendito sea el Señor, nos dio vida, bendito sea el Señor, porque también estábamos muertos, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Y como Cristo es espíritu, y eso es lo que necesitamos nosotros, el espíritu que Él nos dio, es necesario que se alimente de ese espíritu de Dios, bendito sea el Señor, para fortalecernos, bendito Dios Todopoderoso. Por eso, ahora ya no estamos muertos, hermanos. Ahora ya podemos alabar y glorificar al Dios vivo, bendito sea el Señor, porque por medio de su Santo Espíritu, Él nos permite alabarlo, hermanos, bendito Dios. Él permite, bendito sea el Señor, que nuestro espíritu alabe al Señor, bendito Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor, bendito sea Dios. Allí en Romanos 26, hermanos, 8:26, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, bendito Dios Todopoderoso. Es Él el que intercede, dice ahí el 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros pedimos, hermanos, nosotros pedimos, pero no sabemos lo que quiere Dios que le pidamos. Porque a veces pedimos, hermanos, a veces no recibimos, como también dice la palabra. Bendito sea el Señor, no recibimos porque a veces pedimos para nuestros deleites, para nuestras carnes, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por eso nosotros no sabemos qué quiere que Dios le pidamos, pero allí está el Espíritu intercediendo por nosotros, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, bendito Dios Todopoderoso. Él es el que intercede por nosotros, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Él es el que está con nosotros, porque dice la palabra de Dios que Él en los últimos tiempos derramaría de su Santo Espíritu a toda carne, hermanos, bendito Dios. Y aquí, gracias a Dios, Él está con nosotros, hermanos, bendito Dios. Aquí está, por eso dice la palabra, no contristéis al Espíritu. Cada vez que nosotros faltamos, hermanos, cada vez que nosotros le fallamos, caminamos en la voluntad de la carne, estamos contristando, ¿verdad?, al Espíritu, hermanos, bendito Dios.
ese Espíritu bendito que intercede por nosotros, ¿verdad? Bendito Dios, ¿qué le debemos de, qué es lo que Dios quiere que le pidamos? El Espíritu es el que intercede por nosotros en esos momentos, hermanos. Bendito Dios poderoso. Por eso un espíritu nuevo, hermanos, bendito Dios, es lo que nosotros tenemos, hermanos. Porque anteriormente teníamos un espíritu de cobardía, un espíritu que era hijo de la ira, como los que teníamos antes, ¿verdad? Bendito Dios todopoderoso. Ahora ya no, hermanos. Ahora ya tenemos un nuevo espíritu. Bendito sea el Señor, Dios todopoderoso. Por eso dice ahí en Efesios, hermanos, allá delantito, bendito Dios, y donde iniciamos, bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso el Señor. Dice Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito Dios todopoderoso. ¿Quién iba a pensar, hermanos? Tal vez nunca habíamos pensado que nosotros íbamos a estar en una iglesia adorando al único y Dios verdadero, ¿verdad? No habíamos pensado, pero Dios en su misericordia, Él ya nos conocía, hermanos, bendito Dios, desde la fundación de la tierra, Él ya nos conocía, hermanos, bendito Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Y dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios por su misericordia. Bendito Dios todopoderoso. ¿Cómo no agradecerle, verdad? Bendito sea el Señor, Dios santo, Dios poderoso. Por eso no contristemos al Espíritu, ¿verdad? Bendito Dios todopoderoso, porque recordemos, hermanos, que Dios también es fuego consumidor. Bendito sea el Señor, Dios santo. Que Dios nos ayude, hermanos, nos fortalezca, y es necesario alimentar nuestro espíritu, es necesario alimentar de la palabra, hermanos. Bendito Dios todopoderoso. No estaba en mi letra, pero aquí Jeremías, bendito sea el Señor, no hacer lo que este pueblo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Jeremías 43. Es 42, hermanos. (42:2). Como este pueblo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, le ruega, ¿verdad?, a Jeremías que ore por ellos, ¿verdad?, para que a ver qué le hablaba, qué le decía Jehová, su Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando Jeremías ora, bendito Dios todopoderoso, va y le dice lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero ellos no creyeron. Que no nos pase igual como estos pueblos, este pueblo, hermanos, bendito Dios, que sea Dios mismo hablando a nosotros. Por eso es necesario alimentarnos, hermanos, de esta palabra, bendito Dios, porque la palabra es la que nos da vida espiritual, porque no solamente de pan vive el hombre, como dice la palabra. Dice aquí la palabra de Dios, dice, y dijeron al profeta Jeremías,
acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos. ¿Cómo nos ven tus ojos? Dice, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído aquí que voy a orar, y Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, dice, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová vuestro Dios nos vaya bien. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Pero ya cuando Jeremías oró y fue a decir, ¿verdad?, fue a dar la noticia de lo que Dios le había dicho a Jeremías, bendito, y ellos ya no quisieron, hermanos. Nosotros personalmente, hermanos, podemos que Dios nos hable, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Por eso la palabra dice que no solamente de pan vive el hombre. Es necesario alimentarnos de esta palabra, hermanos, Dios, porque Dios ya nos dio vida, hermanos, bendito Dios todo. Y es necesario, así como alimentamos nuestro cuerpo con la comida de este mundo, también es necesario, hermanos, alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Dice allí en el 10, dice 42:10, dice, y si os quedaréis quietos, bendito sea el Señor. En el 9 dice, y le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, dice. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os haré regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moriremos en esta tierra, o no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, ni allá moraremos. Ahora por eso oí la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volvereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Bendito Dios Todopoderoso. Este pueblo, hermano, este remanente le pidió a Jeremías que orara, ¿verdad? Bendito Dios, para que le dijera qué era lo que Dios quería de él, qué era, para que Dios le ayudara. Y Jeremías oró, hermanos. Aquí la palabra dice que oró, bendito Dios, por 7 días, bendito sea el Señor, y Dios le contestó. Bendito Dios Todopoderoso. Pero este pueblo, cuando escuchó, ya no entendió, hermanos, bendito Dios todo. Que seamos nosotros personalmente hablando con Dios, hermanos, bendito Dios. Por eso es necesario alimentarnos, hermanos, de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, porque ese espíritu que Dios nos dio nuevo, ese espíritu es el que necesita alimentarse de la palabra, de ese pan que descendió del cielo, hermanos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Bendito sea el Señor. Pues así, hermanos, bendito Dios, pues este es el bendito sea el Señor, el tema, bendito sea el Señor. Este es el mensaje que el Señor me permitió compartir con ustedes, hermanos. Pidámosle fuerzas a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, bendito Dios, y que nos dé esa hambre, hermanos,
esa hambre de su palabra, esa hambre de hacer la voluntad de Dios, hermanos, bendito Dios, y esperar en Él, hermanos, bendito sea el Señor, esperar en Él, porque Él ya nos dio vida y nos da una vida eterna allá junto a Él, hermanos, pero hay que obedecer sus estatutos, bendito Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Pues así, hermanos, bendito Dios, vamos a poner sobre nuestros pies para dar gracias a Dios por su tiempo y por su palabra y por su misericordia y porque nos ha permitido estar aquí, hermanos, bendito Dios, a escuchar su bendita palabra. Maravilloso Dios santo, poderoso eres, Señor, grande y maravilloso Dios. Te alabamos, te bendecimos y adoramos tu santo, glorioso nombre, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Dios santo, por tu gran amor, por tu paciencia, por tu palabra que nos has hablado, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios, a atesorarla en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre Santo, que esta palabra la llevemos en nuestros corazones, Señor. No queremos irnos como regresamos, Padre Santo. Queremos irnos llenos, Señor, de esta palabra, Señor. Tu palabra tiene poder, Padre mío. Ayúdanos, Señor Dios Santo. Usted conoce a cada uno de mis hermanos. Usted conoce mi vida, Padre Santo. Edifícanos, Señor. Tu palabra nos edifica, Padre Santo. Ten misericordia, bendito Dios, de cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, por favor, Padre Santo. Abra nuestros corazones para que esta palabra esté en nuestros corazones. Y denos esa fuerza de lo alto, Padre Santo, para ponerla por obra, bendito Dios, en nuestro caminar, en nuestras vidas, Padre. En nuestros hogares, Señor, en nuestros trabajos, Padre. En el nombre de Jesús le pido, por favor, Padre Santo, bendiga a cada uno de nosotros, Padre Santo, que usted ha permitido estar aquí, Señor, que estemos aquí, bendito Dios. Le damos gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos grandemente, Padre Santo. Bendiga a sus familias, sus hogares, Padre, sus trabajos, bendito Dios Todopoderoso. Tenga usted misericordia, ayúdelos cada uno, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor Dios Santo.